La economía mexicana depende en gran medida de los mercados internacionales y de los tipos de cambio de monedas extranjeras, muy específicamente el dólar. Cuando este sube, el peso mexicano ha tenido que recuperarse o buscar cómo estabilizarse. ¿Por qué tanto sometimiento a una moneda extranjera? ¿Podría ser de otro modo? Aunque no lo creas, hubo un tiempo donde el peso valía más que el dólar. ¿Quieres saber más? Quédate conmigo y viajemos al pasado para conocer la historia del peso mexicano y sus devaluaciones. Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. El peso mexicano por un tiempo estuvo ligado al precio del oro y de la plata en los mercados internacionales, muy específicamente a la plata, que se tradujo en el poder adquisitivo de la moneda. A partir de la creación del Banco de México, la moneda mexicana deja de depender de las fluctuaciones internacionales del precio de los metales preciosos. A partir de esto, el valor de la moneda dependerá del manejo de la política monetaria del país. Una devaluación significa la pérdida del valor de una moneda con respecto a otra o frente a otra. Y esta referencia, no solo para México, sino para casi todo el mundo, es el dólar estadounidense. Pero también es cuando la moneda nacional pierde poder adquisitivo, es decir, que se pueden comprar menos bienes y servicios con él. En realidad, este es un proceso. La primera, que sería la devaluación externa, aparece después de que ya hay una devaluación interna. Así, cuando hay una fuerte fluctuación en el tipo de cambio, es porque ya había una baja en el valor de la moneda nacional, o sea, una desvaloración, que quizá no es percibida hasta que se ve un tipo de cambio escandaloso. Dato histofílico. El 1 de septiembre de 1925 se funda el Banco de México. Dicha institución surge con la facultad exclusiva de acuñar monedas y billetes. Al principio su aceptación era voluntaria, pues la población se resistía a su uso. Fue tras muchos años que se logra que se utilizaran los billetes como instrumento de pago. Es importante notar que las crisis y las devaluaciones están ligadas con los políticos provenientes del Partido Revolucionario Institucional y sus gobernantes. Primero, con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958. Viene una recomendación por parte del director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional para devaluar la moneda, puesto que las exportaciones y los ingresos por turismo habían bajado. Se estaba produciendo un déficit en los pagos desde 3 años previos. ¿Por qué surge esta devaluación? Lo que pasó es que se incrementó el gasto gubernamental, que se financió con créditos del Fondo Monetario Internacional, y se amplió la emisión de billetes y monedas. Esto elevó la inflación y las tasas de interés. Comenzó una fuga de capitales, disminuyeron las reservas internacionales, habían bajado en $45 millones en los primeros 4 meses de 1954 y de esos 25 millones fueron perdidos en solo 2 semanas a causa de esta misma fuga de capital, y se pronosticó que la pérdida se incrementaría a menos de tomar esas decisiones tan drásticas. Así, el tipo de cambio de estar de 12 pesos con 50 centavos por dólar subió a 21 pesos por dólar. ¿Por qué el gobierno recurre a la devaluación del peso? Si los precios internos suben con respecto a los países con quien se tiene comercio, esto hace que los productos nacionales se encarezcan y pierdan su atractivo en el mercado extranjero, y por ello bajen las exportaciones. Entonces, los gobiernos deciden devaluar la moneda para no perder el comercio exterior, uno de los ingresos más importantes dentro de la economía mexicana. En la década de 1950 se había consolidado el milagro mexicano. El PIB había crecido, pese a esta devaluación que algunos especialistas la nombraron como estabilizadora. Con ella, el tipo de cambio se estabilizó por 20 años. Para el sexenio de José López Portillo, de 1976 a 1982, el milagro mexicano había finalizado.
el Estado mexicano, que había llevado una política de intervención en la economía, deja de hacerlo debido a los grandes desequilibrios y la baja competitividad económica que esto había ocasionado. Por ello, deja el control de cambios debido a la falta de fondos necesarios para sustentar el peso. Curiosamente, esta crisis viene cuando la producción y exportación de petróleo era más abundante que nunca. ¿Pero por qué pasó esto? El milagro mexicano colapsó finalmente en 1982 en una crisis económica, sorprendiendo a todos, en el momento en el que el país se había convertido en un fuerte exportador de petróleo. Había un exaltado optimismo en todos lados, por la expectativa de un mayor crecimiento gracias a los descubrimientos de nuevos yacimientos. El problema fue que estos gobernantes no supieron administrar esta riqueza y llegó a ser contraproducente, pues el petróleo llevó a un mayor endeudamiento externo. Las esperanzas se pusieron en que el petróleo seguiría subiendo, pero la caída de los precios en 1981 aumentó los intereses del endeudamiento e hizo que el modelo se viniera abajo. En este año se le escuchó decir al presidente la frase con la que ahora es recordado: defenderá el peso como un perro. Sin embargo, la crisis ya era inminente. El tipo de cambio pasó de 27 pesos por dólar a 38. Llegó la temida crisis en febrero de 1982. Antes de esta fecha ya se anunciaba una crisis, pero las mismas exportaciones del crudo habían permitido que se le pospusiera a la crisis de 1976 y que rompiera con toda fuerza en 1982. El 1 de septiembre de ese mismo año, en su último informe de gobierno, el presidente acusó a los banqueros de gestar la crisis y decretó la nacionalización de la banca. Días después se presentaría una nueva devaluación alrededor de 70 pesos. La política mexicana, que se había caracterizado por intentar reducir la inflación controlando las demandas salariales, las solicitudes de garantía de mejores precios para agricultores, tuvo sus frutos y la inflación descendió y el PIB subió. Pero a pesar de esto, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos seguía creciendo rápidamente. Dato histofílico: la balanza de pagos muestra a nivel nacional la entrada y salida de divisas en cuanto a exportaciones e importaciones, renta de trabajos en el extranjero, transacciones y capitales. Es decir, registra todas las transacciones económicas de nuestro país con el resto del mundo. Si ésta registra mayor gasto que ingreso, se produce un déficit en cuenta corriente. En las elecciones de 1988, con el famoso fraude electoral, llega a la presidencia Carlos Salinas de Gortari. Su política se caracterizó por la liberación del comercio con la firma del Telecán, la atracción de inversión extranjera y se incrementaron las exportaciones. Pero este mismo sexenio eliminó muchas instituciones, entre ellas la privatización de la banca mexicana. El entusiasmo era fuerte, pues había un aparente crecimiento. Al final del sexenio se realizó un gasto excesivo de obras públicas, que incrementó el déficit de manera histórica. Así, en una supuesta ayuda para mantener dicho déficit, se emiten los tesobonos, un instrumento de deuda que aseguraba el pago en dólares y no en pesos. Así, la crisis se hace presente con una fuerte devaluación del peso y la caída del PIB y un desequilibrio en la balanza de pagos. En 1994, el déficit de cuenta corriente alcanza los 28.8 mil millones de dólares, el cual es financiado por flujos de capital a corto plazo. Esto produjo y detonó más la crisis, y aunque el PIB estaba en ascenso desde 1988 hasta 1991, logrando una cifra importante de 16 mil millones de dólares, la más alta hasta entonces. En diciembre de 1994, con la entrada del mandato de Ernesto Zedillo, la economía mexicana se encontraba fuertemente lastimada. El déficit de la cuenta corriente en 1994 de 25.500 mil millones de dólares, o lo que equivalía al 8% del PIB. Esta crisis económica, que es provocada por la falta de reservas internacionales, produjo, además de la devaluación del peso, una fuerte inflación, la imposibilidad del pago de deudas, el retiro de inversiones, la caída de actividades económicas y la quiebra de muchas compañías, así como una fuerte tasa de desempleo.
Dato histofílico, ¿sabías que en 1875 el peso estaba a .97 de peso por dólar? Esto fue en el imperio de Iturbide. En 2 ocasiones el PIB de México ha superado el de Estados Unidos. La primera de 1885 a 1910 durante el Porfiriato y la segunda en la década de 1950 a 1980. Ambos periodos, sin embargo, tuvieron sus altos costos. En 1995, la administración de Zedillo decide dejar el sistema de libre flotación del peso. El dólar, al dejar de ser controlado por el Estado, la moneda mexicana perdió la mitad del valor, lo que ocasionó que las deudas en dólar fueran imposibles de pagar. A esta serie de decisiones se les conoció como el error de diciembre, que tuvo eco en la región, en países latinoamericanos que se vieron afectados con la caída de la bolsa de valores mexicana. Esto fue llamado el efecto tequila. Ante esto, hubo una intervención de rescate, primero por parte de Estados Unidos, con $20 millones, 17 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, 10 millones de dólares del Banco Internacional Settlements, 1,000 millones del Banco de Canadá y otros 1,000 millones de países latinoamericanos como Brasil y Argentina. Muchas han sido las devaluaciones que han golpeado a la moneda mexicana. Las razones son diversas y el germen de estas, al contrario de lo que se pudiera creer, están dentro de la política mexicana y no del extranjero. Son producto del desorden monetario y económico de los gobiernos. Para una economía sana se requiere paz y estabilidad. Desgraciadamente, la formación del Estado mexicano careció de ello. Primero con la independencia, la revolución, la expropiación petrolera, los cambios presidenciales y el llamado Año de Hidalgo. Todo esto afecta, por supuesto, con la inevitable influencia en el mercado especulativo internacional. Y siendo México un país que depende de la inversión extranjera y de la confianza que proyecte al extranjero, esto se vuelve realmente preocupante. El panorama parece desolador. Nuestra posibilidad de cambio se encuentra en mantenernos informados, atentos y críticos a las acciones de los políticos que rigen nuestro país y asimismo aprendiendo de nuestra historia para no repetirla. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Y sigamos viajando juntos por la historia.